Bueno, la región de Aysén, de donde provenimos, donde vivimos, está en la Patagonia, y una de las características particulares que tiene son los grandes caudales de ríos, producto de los campos de hielo. Entonces eso ha generado que durante mucho tiempo se haya planteado la posibilidad de utilizar sus caudales, los ríos, el río Báquer, el río Pascua, el Cuervo y otros más, con fines hidroeléctricos. A mediados de los 2000, el 2005 aproximadamente, Endesa España, que es dueña de Endesa Chile, se une a una empresa chilena, Colbún, para un gran megaproyecto de represas, 5 represas en los ríos Pascua y Báquer, para generar casi 3.000 megawatts. Y eso significaba 1.800 kilómetros de torres de alta tensión para llevar la energía al resto de Chile, pero fundamentalmente para el desarrollo minero. A partir de eso nos organizamos, nos opusimos a eso, nosotros no estamos conectados con el sistema nacional, habría que haberlo conectado, y impulsamos la campaña Patagonia sin represas, que después de aproximadamente 9 años, el 2014, fue desechado después de grandes movilizaciones, ¿cierto? Incidencia política, ciudadana, organización, que se desechó ese proyecto, y otros más de represas también. Entonces, y Endesa España, que era propietaria de Enel, recordemos que los derechos de agua de la empresa Endesa era chilena, del Estado, se privatizó en la dictadura de Pinochet, y luego de privatizarse a principios de los 90 la compró Endesa España, y ahora Endesa España pertenece a Enel, que es participa el Estado italiano. Esa es la lucha que nosotros hemos vinculado. Ya las represas no van, pero siempre existiendo la amenaza, existiendo los caudales que tiene la Patagonia, siempre va a estar la amenaza. Entonces, a partir de eso, obviamente, la organización es fundamental, y estamos peleando esos temas. Y ahora viene el tema de las renovables, con no represarlo, pero construir líneas centrales de hidroeléctrica en todas partes. Entonces sigue la misma lógica de mercado con las renovables, y estamos en esa lucha también de cambiar la matriz. En realidad, bueno, y ahí tienes un documento que elaboramos en el contexto de esta lucha, que se llama Propuesta Ciudadana de Política Energética para Aysén Reserva de Vida, que es el concepto que usamos en la región de Aysén para la lucha, el gran paraguas. En realidad, los proyectos de represas son un síntoma de un problema mayor, de un problema anterior, y tiene que ver con el sentido común imperante de ver la naturaleza solamente en su función productiva, como recurso. Y la naturaleza es mucho más que eso. La naturaleza tiene funciones productivas para el ser humano, la utilizamos, ¿cierto?, para nuestro beneficio, pero tiene otras funciones, servicios que le presta al ser humano: esparcimiento, espirituales, ¿cierto?, de conocimiento, de educación, y también cumple funciones que no son para el ser humano, funciones ecológicas, ecosistémicas en sí mismas, y ese sentido común es el que hay que cambiar. Y en este espacio lo que vemos es que hay muchas conversaciones con respecto a eso, de salirse del paradigma utilitarista de la naturaleza, donde ver la naturaleza como un elemento que nos sirve, pero que también tiene otras funciones. Y eso es un elemento importante que se ve acá en el espacio del mar, de la Cumbre de los Pueblos. No sé si en la COP, pero por lo menos en la Cumbre de los Pueblos sí, que lo sentimos mucho más a gusto. También la unión y la organización, informarnos, ver experiencias, no creer que lo que nos pasa a nosotros es lo que les pasa a todos, o sea, que no le pasa a nadie más, porque quizás los proyectos son distintos. En algunas partes se llama termoeléctrica, en otras partes se llama represa, en otras partes hidrógeno verde, en otras partes se llamará, pero la lógica es la misma: ver la naturaleza como un producto, una mercancía, y cuando tú ves algo solo como una mercancía, aunque sea una buena idea, siempre la va a poder destruir, porque en el fondo cualquier buena idea, si le pones el interés económico fundamentalmente, que es un elemento consustancial a la existencia humana, no podemos producirlo todo, entonces intercambiamos, pero poner eso como matriz es un problema. Y esas conversaciones hemos visto acá, y es un espacio para poder conversar, para intercambiar y llevar ideas también, y traer ideas también, que es lo colaborativo. Sí, en primer lugar, bueno, interpelar su modelo de desarrollo y su modelo de habitar. Es súper importante, porque en este momento Europa está tratando de hacer la transición energética, ¿cierto? Y están apostando al hidrógeno verde, ¿cierto? Para salir un poco geopolíticamente de la dependencia de los fósiles rusos, ¿cierto? Por la complejidad. Pero en el fondo, a fines del 2023, Europa firmó un convenio con la Unión Europea, con Chile, para que nosotros pudiéramos hacer un intercambio comercial, ¿cierto?, de ciertos elementos importantes. Y en primer lugar están que nosotros podíamos proveerle de cobre, ¿cierto?, porque el cobre es el que permite la conducción eléctrica, ¿cierto?, para esta electromovilidad, yo le llamo la utopía full electric, donde electrificamos todo. También el litio para el almacenamiento, y el hidrógeno, el mal llamado verde, que es hidrógeno industrial nomás.
¿cierto? Y el problema es que en el fondo están actuando Europa con una visión neocolonizadora, donde a nosotros lo utilizan simplemente como una gran despensa, porque lo que no saben allá es que todo esto que están haciendo tiene que ver con minería de cobre, que está destruyendo ecosistemas y afectando a comunidades, tiene que ver con el litio, que está afectando a comunidades indígenas en el norte de Chile, acabando con el agua, acabando con culturas, y tiene que ver también con el hidrógeno, con dos polos de desarrollo, que es Antofagasta, minero, por el tema de la energía solar, y Magallanes con energía eólica, con mega infraestructura. Entonces la lógica sigue siendo la misma, utilizar el resto para nosotros sentirnos como verdes, porque estamos saliendo de los fósiles, pero destruyendo otros lugares. Y ningún modelo de sociedad y ningún modelo de desarrollo va a ser justo y equitativo si no se puede universalizar. Porque alguien está pagando la factura para que tú vivas como vives. Alguien está pagando para tu privilegio y eso no es justo. Entonces hay que incorporar esos elementos a la discusión europea y no significa irse a las cavernas, no significa dejar de respirar para no emitir CO2, significa simplemente decir, bueno, cómo yo estoy afectando a otras comunidades, y esa trazabilidad es súper importante, y llamamos a los europeos en general y a todos. En realidad en Chile pasa lo mismo con sectores privilegiados que zonas de sacrificio le dan la energía, pueden hacer. Entonces el llamado es al sentido común, es fundamentalmente eso.